Buenos días, amiguitos. Buenos días, bienvenidos, es la hora de aprender. Porque jugando se aprende. Usa tu cerebro y aprende divirtiéndote. Porque jugando se aprende. ¡Bienvenido! Es la hora de aprender. ¡Claro que sí! Les recuerdo que esta es la hora de aprender. Y por tal razón, nunca debemos dejar de estudiar. Usa tu cerebro y aprende divirtiéndote. Porque jugando se aprende. ¡Bienvenido! Es la hora de aprender. ¡Y aprendí también! ¡También aprendí! Ya, vamos a poner atención. Bienvenidos, bienvenidas, niños y niñas de primer curso de primaria. Estamos felices de volvernos a encontrar con ustedes aquí desde su casa, aprendiendo para preservar la salud. Yo estoy más que feliz también de que nos encontremos en esta nueva aventura de la tercera semana de mucho aprendizaje. Pero antes, vamos a recordar las medidas para prevenir el COVID-19. Vamos a tomar el lápiz y el cuaderno. Yo siempre tengo los míos. Vamos a empezar y cada cosa en su lugar. Ordenados. Aprenderemos, pero antes, nuestras manos lavaremos. Todos. Nos divertiremos, pero ahora cada cosa en su lugar. Siempre ordenamos. Nos sentaremos y vamos a aprender. Aprendamos todos. Que este es un día especial. Un día especial. Vamos, tomemos el lápiz y el cuaderno y pongamos cada cosa en su lugar. Sí. Aprenderemos, pero antes, nuestras manos lavaremos. Siempre lo hago. Nos divertiremos, pero ahora cada cosa en su lugar. Ordenadito. Nos sentaremos y vamos a aprender. Aprendamos todos. Que este es un día especial. Sí. Un día muy especial con muchos aprendizajes. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pon mucha atención. Vamos a aprender la inclusión del diálogo, tomando el cuento En los volcanes. También vamos a aprender el uso de los signos mayor que y menor que. También vamos a descomponer los nombres para formar nuevas palabras. También sustituiremos sílabas para formar nuevas palabras y continuaremos trabajando con la secuencia de los números naturales. ¿Qué te parece? Pues vamos, listos, listas a nuestra aventura de aprender. Érase una vez, en un pueblecito vivían dos hermanitos. El más grande llamado Nachito y la más pequeñita llamada Mariquita. A Nachito y Mariquita les encantaban los dulces, más que las frutas de su pueblo. Un día, cuando estaban paseando, encontraron en un árbol a un duendecito llamado Don Yo. Nachito le preguntó a Don Yo si sabía llegar a la montaña de helado donde todo se comía sin pagar.
Don Yo respondió diciendo, ¡claro que sí! Y les entregó unos anillitos mágicos que al cerrar los ojos, pensar en un lugar y decir ya, te llevaban al lugar en que pensabas. Y así fue. Llegaron a la montaña y comieron muchísimo helado. Don Yo los tuvo que parar y decirle que hacía mucho daño comer tanto helado y que se vayan a su casa. Utilizando de nuevo los anillitos, pensaron en su casa y dijeron ya. Al abrir sus ojos, ya estaban dentro de su casa. Don Yo les prometió llevarlos a una montaña con nieve al día siguiente. Y así, Don Yo, Mariquita y Nachito dijeron adiosito. Una vez que disfrutamos de esta dramatización de un fragmento del cuento En los volcanes, vamos a conversar un poco sobre ella. ¿Qué pasó en este diálogo? Los personajes son muy importantes porque todo gira alrededor de lo que conversan. El narrador solamente interviene de una forma explicativa. Por ejemplo, cuando dice, entonces habló Nachito y preguntó. También podemos observar oraciones interrogativas y admirativas, que cuando hablamos le tenemos que dar la entonación adecuada. Cuando escribimos, las vamos a diferenciar por los signos que vamos a ver a continuación. Veamos un ejemplo. En el diálogo se preguntó, ¿y no tiene nombre? Esta es una pregunta. Si la hacemos de manera hablada, tenemos que darle la entonación adecuada. Cuando la escribimos, entonces ponemos los signos de interrogación al principio y al final de la oración. Ahora vamos a comprender un poco el diálogo. ¿Entre quiénes se da primero el diálogo? Muy bien, entre Mariquita y el duende Don Yo. ¿Y sobre qué dialogan? ¿Te acuerdas? Sí, dialogan sobre el nombre del duende y sobre el nombre del papá de Mariquita y Nachito. ¿Y cómo sabemos cuando Mariquita hace una pregunta? Lo sabemos muy bien cuando aparecen los signos de interrogación al principio y al final de la oración. ¿Y te acuerdas qué pregunta Nachito en el diálogo? Pregunta, ¿cómo se va a la montaña de helado donde se puede comer sin pagar? ¿Cómo pueden entenderse los personajes cuando hablan? ¿O cómo podemos entenderlos nosotros cuando establecemos un diálogo? Claro, nos podemos entender cuando damos nuestros turnos para hablar. Cada quien habla primero, escuchamos y luego respondemos. ¿Sabes por qué es importante que nos escuchemos durante el diálogo? Para poder comprender mejor y así poder responder adecuadamente a lo que nos preguntan y darle la entonación adecuada a nuestra conversación. De esta manera nos comunicamos mucho mejor. Te invito también a que con tus familiares establezcas diálogos. Son muy interesantes sobre cualquier tema. Por ejemplo, sobre la clase de hoy. Puedes escoger un momentito en la tarde, luego de haber visto tus clases, para conversar con tus familiares. Tú le preguntas y ellos te contestan. O ellos te van a preguntar y tú le vas a contestar. Siempre tomando turnos y dándole la entonación adecuada cuando preguntamos o cuando nos admiramos o queremos afirmar algo con mucha energía.
Vamos a recordar lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el diálogo. Habíamos dicho que el diálogo es una conversación entre dos o más personas. Que en el diálogo, cuando se hace de manera oral, o sea, cuando hablamos, le debemos dar una entonación a las oraciones para poder expresar lo que queremos decir con mayor claridad, o sea, para poder comunicarnos de manera más efectiva. También en el diálogo oral debemos darle esa entonación a las oraciones cuando son interrogativas, o sea, cuando estamos preguntando, o admirativas, cuando queremos afirmar algo o enfatizar, poner mucho interés en lo que decimos y que la otra persona también ponga mucha atención a lo que le estamos diciendo. En el diálogo escrito, esas oraciones interrogativas y admirativas se expresan con los signos de puntuación correspondientes a las preguntas, los signos de interrogación, y a los signos de admiración, que son los que se utilizan para expresar esa idea que queremos hacer llegar con mucho interés a las personas con las que estamos hablando. Aprendimos también que es importante tomar turnos al hablar para que la comunicación se dé de manera más efectiva y podamos escuchar lo que nos dicen y poder responder adecuadamente a las preguntas que nos hacen las personas que están hablando con nosotros. También aprendimos que en el diálogo escrito lo podemos diferenciar porque tenemos una rayita al principio de cada oración que dicen los personajes, por ejemplo, en los cuentos, que se llama guión. Y por eso sabemos cuándo habla un personaje o cuando habla el otro. También tenemos las historietas, que son donde tenemos dibujitos que también expresan diálogos. Ahí se expresan mediante un dibujo redondo donde aparece el diálogo. Esos dibujos redondos se llaman burbujas. Y también en esas burbujas no existen los guiones, pero sí aparecen los signos de interrogación cuando son oraciones de pregunta o los signos de admiración cuando son oraciones admirativas. En esas historietas también podemos ver y dejar volar nuestra imaginación cuando los personajes hablan, como si las palabras efectivamente estuvieran saliendo de su boca. Ya volvemos, amiguitos. Llegó el momento de receso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque jugando se aprende. Sí, que sí, un momentito, un ratito para poder tu mente recrear un poquito. Sonó el timbre de receso, pero en 10. ¡En 10!